El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Señor. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio y colocándola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda a apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistía en preguntarle, se incorporó y les dijo: El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este evangelio que nos narra el evangelista San Juan en el capítulo 8, hoy encontramos en este pasaje bíblico dos acusados. Jesús pretendían acusarlo. Vamos a ponerlo en prueba. Sí, Jesús va en contra de la ley, y si Jesús va en contra de la misericordia, lo podemos atacar. Pero buscaron un medio para atacar a Jesús, una oportunidad desde una manera antropológica, desde una manera muy humana, de una realidad muy humana. Encuentran a una mujer sorprendida en adulterio. Este pecado está condenado por la ley de Moisés, y si la encontraban pecando tenían que apedrearla. Esta era la tradición. Y se acercan a Jesús, y si Jesús defendía a la mujer: mire, usted ya no va a favor de la tradición israelita, usted va en contra de la ley de Dios, en contra de la ley de Moisés. Y podían atacar a Jesús, encontrar la oportunidad para justificar un aprendimiento hacia la persona de Jesús. Si Jesús defendía la ley, tienen que apedrearla, acábenla, porque le ha faltado a la ley. Mírenlo, aquí está el que tanto habla de misericordia, el que tanto habla de amor, el que tanto habla de perdón. Mírenlo ahí, mírenlo ahí. Jesús estaba, como decimos en Colombia, entre la espada y la pared. Pero su infinita sabiduría lo llevó, la sabiduría de Dios perfecta, la sabiduría de Dios muy oportuna. Jesús, ahí escribiendo con el dedo, me voy a ir a los escritos de San Agustín. San Agustín, para este pasaje de este relato de la Sagrada Escritura, San Agustín se atreve a decir que así como cuando se recibió la ley de Dios se escribió con el dedo, hoy Dios en la persona de Jesús está escribiendo una nueva ley: el amor, la caridad, la misericordia. En palabras mías, la caridad, el amor por encima de la ley. Pero esta oportunidad de que se le presenta a Jesús
de enseñar la caridad, de enseñar la misericordia, sin faltar a la palabra de Dios, óigalo muy bien, sin faltar al mandato de Dios y sin incurrir en faltar en el amor y en la caridad para con el prójimo. Lo repito, esta realidad a nosotros nos puede suceder en la familia, en el trabajo. No podemos abolir o hacer pasar la ley, los mandamientos, las enseñanzas de Dios, ni tampoco para poder darle cumplimiento a ello, pasar por encima de la dignidad de la persona. Son dos realidades que debemos vivir y tener muy presentes para agradar el corazón de Dios. En esta Jesús escribe con el dedo de Dios, que es Dios el que escribe, la nueva ley de la misericordia. Queridos hermanos, ahora quiero hablar, esto es lo bonito de Dios, el amor, la caridad, la misericordia. Yo lo diría desde este punto de vista mío personal. Es que Dios al que se arrepiente, aquel que se arrepiente, aquel que reconoce el pecado delante de Dios, aquel que no defiende el pecado, aquella persona que no defiende, es que yo soy así, es que conmigo nadie se mete, es que yo voy a abortar porque este es el cuerpo mío, es que Dios me mandó así y voy a ser feliz de esta manera. Hay una realidad muy dramática que no es muy ajena a nuestro tiempo. Compartiendo aquí con mi familia sobre esta realidad de este evangelio hacia la preparación de ello, me compartían que un esposo publicó una infidelidad de su esposa, la publicó por redes. Qué vergüenza pudo haber sentido esta muchacha. Primero, vamos a hablar de la persona. Esta adúltera no tiene nombre, porque esa adúltera, esa alma adúltera puede ser la tuya o la mía. Lo repito, no está identificada con un nombre, porque en esta ocasión la adúltera, esa alma adúltera, la tuya o la mía. Y hay algo como segundo aspecto que quiero relatar en este pasaje, es que ella, al ser señalada de pecadora, no defendió el pecado, o sea, no defendió el pecado. No, mire señor, es que mi marido no me responde, es que me enamoré de fulano. No, era una mujer adúltera que qué realidad estaba viviendo, qué realidad, qué tristeza estaba viviendo en su corazón, qué realidad tenía su vida, qué realidad tenía la historia de esta mujer despreciada, quizás abandonada, quizás muy sufrida, quizás el placer, porque le gustaba también pecar, ¿cierto? Le gustaba quizás pecar y no podemos justificarla solamente, pero sí, quizás le gustaba vivir a escondidas, llevando el pecado, una doble vida, una doble moral. Como no está presente ella aquí, pues por eso podemos hablar de esta manera, ¿cierto? Que lamentablemente se peca de esa manera, ¿cierto? Pero es que somos fáciles, ligeros para condenar a los demás. Y el pueblo estaba llevando a condenar a esta mujer en medio de la vergüenza. Por eso me atrevo a decir, el pecado trae vergüenza. Ella pasó esta vergüenza. Mire, esta mujer en nuestra actualidad fue infiel y el marido la publicó por las redes sociales. ¿Usted cree que ella dirá, ay, eso era lo que yo quería que me publicaran? ¿A usted le gustaría que la doble vida que tú llevas, que tu pecado oculto, alguien se pare y lo publique en una plaza, que alguien lo publique en medio del parque, en medio, hoy en día ir a un parque ya la gente no va, pero en redes sociales en un minuto ya lo ven 5,000 personas, ¿cierto? ¿Le gustaría a usted ser publicado de escándalo por tu pecado? ¿Cierto que a ti no te gustaría que le publicaran y le sacaran en vergüenza por redes sociales? Ahora, ¿qué papel juegas tú cuando compartes en las redes algo que a ti no te consta ni que tampoco te importa? Compartir chismes, noticias de farándula, de calle, podríamos decirlo de esta manera,
cosas que no nos santifican a nosotros, ¿qué nos interesa publicar? Mire que la fulana es una pelea y que yo no sé qué, y que mire que la pecadora, que mire que yo no sé qué. Hermanos, nosotros podemos tener hoy el papel o de la adúltera o también el papel del acusador. ¿Qué papel juego yo hoy delante de Jesús? ¿Soy el adúltero o soy un acusador? ¿Verdad? ¿Soy de las almas que viven acusando a los demás o soy del alma aquella que necesita de la misericordia de Dios? Vuelvo y repito, el pecado trae vergüenza. Mire, hermanos, el pecado trae vergüenza. Repítanlo conmigo allá en su casa. Todo pecado trae vergüenza. Todo pecado trae vergüenza. Segundo, no solo la vergüenza, sino que el pecado trae enfermedad, sufrimiento. Mire esta mujer pobrecita, al otro día nos separó allá en la calle. ¡Hey, hola! ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Yo era la adúltera que cae y me matan ayer, el que Jesús me defendió. Yo no me imagino ese estado de sufrimiento de esa mujer, ¿cierto? Esa mujer sufrió. Esa mujer quizás pudo haber sido al otro día la víctima delante de la sociedad, burlándose. Mírela, allá va. Mire, esa es la murmuración. Yo creo que duele menos un golpe de espada que la murmuración, que el desprecio, las lenguas mortíferas y satánicas de muchos en la calle. Perdóneme que yo sea un poquito tan duro, pero es que hay lenguas viperinas, lenguas que en vez de pasar saliva, pasan veneno. Y como son tan mortíferos, el veneno no les hace daño. Continúo. Esta pecadora, como puede ser mi persona, como puede ser tú, hermanos, Satanás quería llevarla a la muerte. Satanás quería que muriera en pecado. Rápido, mátenla. Ella tenía dos opciones. En medio de este sufrimiento, de la vergüenza, yo no creo que ella, mire, yo soy la pecadora, mire, yo era la adúltera, nada. Yo creo que ella iba de una manera avergonzada, triste, asustada, preocupada. ¿Quién sabe de estas realidades? ¿Cuántos de ustedes viven? ¿Cuántos de nosotros vivimos preocupados, amenazados, asustados? No solo por el pecado, sino también por otras realidades interpersonales o muy personales. Y esta hermana, esta mujer, que la llevan allí delante de Jesús, la llevan a solas con Jesús. Vuelvo y repito, hermano, no defendió el pecado. Ella no defendió el pecado. Ella no se autojustificó. Se quedó guardando silencio. Y en medio de esa condena, de ese sufrimiento, en medio de ese dolor que, vuelvo y repito la idea anterior, Satanás quería que en medio de esa acción de muerte que le venía, el demonio quería que muriera en pecado mortal. Yo se lo repito hoy de esta manera: el demonio quiere que tú te mueras borracho, consumiendo droga, mintiendo, formando problemas, sembrando cizañas, sembrando odios, infidelidades. Eso es lo que el demonio quiere, que usted tenga un espíritu de muerte en medio de ese espíritu del pecado. Pero esta experiencia tan misericordiosa, y yo me atrevería a decir que todo problema que nosotros tengamos nos puede llevar a la victoria. Repítalo allá conmigo: todo problema, esta realidad, este problema es para yo ver la gloria de Dios. Esta mujer ve la gloria de Dios, porque la llevan en medio de esta vergüenza. Uno, Satanás no pudo matarla por el pecado, y por tanto el perdedor aquí es Satanás. No logró conquistar esta alma que estaba en medio del pecado. Ella allá en medio de ese sufrimiento podría haber o arrepentirse: ay, Señor, perdóneme, me descubrieron pecando, misericordia, Señor. O pudo haberles arriado la abuelita
a todos los que la estaban apedreando, ¿cierto? Desgraciados, y tratándolos mal. ¿Por qué me pegan? Ustedes también. Y usted también se acostó conmigo. Mire, si usted también me quedó debiendo. Aquellos que la estaban apedreando no son tan inocentes. Están siendo culpados porque tienen pecado. Lo menciona la palabra. En este empujón hacia la desgracia, hacia el sufrimiento, hacia la vergüenza, viene algo muy maravilloso cuando se acerca y ella queda a solas con Jesús. Cuarto, es necesario quedarme a solas con Dios. Ella se queda sola con Dios. Y aquí lo dice el Evangelio de una manera muy bonita. Y quedó solo Jesús con la mujer en medio, que seguía allí delante. Ella no se retiró. Ella permaneció a los pies, al lado de Jesús. Nosotros necesitamos permanecer al pie de Jesús. Padre, pero es que yo también soy pecador. Bendito sea Dios. Dios quiere que nosotros los pecadores no nos separemos del lado de Él, porque permanecer al lado de Jesús nos dignifica, nos santifica. Y quieren que les diga una cosa, queridos hermanos, qué maravilloso cuando aquí Jesús le dice a ella, mujer. ¿Qué le dice? Mujer, mujer, ¿dónde están tus acusadores? Y qué expresión tan maravillosa. Mujer, ese término también se expresa a una persona de dignidad. Jesús alza, Jesús exalta la dignidad de esta mujer que no se puso a autodefenderse de su pecado. Es que yo soy así, es que no me entienden, es que no me comprenden, es que no me ayudan. No, ella se quedó callada, esperando de Dios. Qué extraordinario este pasaje de la Escritura. Ella se queda al pie de Jesús, y yo te digo a ti, cuando tú permaneces, cuando yo permanezco delante de Jesús, Jesús nos dignifica, Jesús nos defiende. Y ahora sí, esta primera vez, Jesús nos consiente, nos arrulla. Padre, ¿yo cómo puedo ser consentido, arrullado de los brazos de Jesús, de la misericordia de Dios? Estar a solas con Él. ¿Dónde? Dile a tu párroco, Padre, ¿a qué horas abren el templo? Porque yo quiero estar adorando a Jesús. Yo quiero estar hablando con Jesús, a solas con Jesús en el sagrario. Ve al sagrario, Padre. Los domingos abren la iglesia. Allá en tu iglesia la abren a las 8 porque la misa es a las 9. Llega a las 7:50 para que apenas abran la puerta del templo, seas tú la primera persona en entrar. Y quiero estar a solas con Jesús. Y cuando tú estás a solas con Jesús, Dios te bendice, Dios transforma, Dios renueva, Dios hace criaturas nuevas. Y por eso dice el Salmo el día de hoy: al ir iban llorando, llevando la semilla, al volver vuelve cantando, trayendo sus gavillas. Llegamos a los pies de Jesús llenos de vergüenza, llenos de dolor, llenos de atropello, llenos de indignidad. Pero cuando permanecemos delante de la gracia de Dios, no solo estar en su presencia, sino acudiendo a la confesión y a la Eucaristía, nos transforma el poder de Jesús. Queridos hermanos, Dios la llevó y a esa soledad, permitió esa soledad cuando le dice: el que esté libre de pecado. Claro, ni se fue a favor de la ley de Moisés, ni a favor de ella. No, el que esté libre de pecado lance la primera piedra. Y los más viejos se fueron yendo, porque eran peor. Y por eso muchas veces hay que mirar la viga, la paja que nosotros tenemos, que esa viga que vemos, la paja que el hermano tiene, y no vemos la vida que tenemos en nuestro ojo. Yo recuerdo este pasaje de aquella prostituta cuando llegó a lavarle a Jesús los pies. Hermano, le estaba dando todo lo de su ganancia de la prostitución. Le estaba dando allí para Jesús. Ella se quedó delante de Jesús. Hoy la adúltera se queda delante de Jesús y le da todo a Jesús. Hoy es necesario que tú hagas un pare. Jesús, Jesús, hijo de David, yo soy pecador. Dile: soy drogadicto, soy infiel, soy prostituto, o soy vagabundo, o soy ladrón, o soy mentiroso. No sé qué quieras decirle a Dios. Soy infiel en el matrimonio, soy injusto. Aquí estoy, Señor, mira, gracias porque nadie me lo ha dicho ni me lo ha gritado en la calle, pero antes de que me traigan aquí vengo. Y
cuéntale y Jesús hará obras grandes y extraordinarias en tu vida, hermanos. Por eso, hoy me atrevo a afirmar nuevamente, todo problema nos puede llevar a la victoria, a la gloria de Dios. Dios dignifica, Dios santifica a aquella que para la humanidad era un desprecio. Yo te vuelvo a preguntar, ¿tú te sientes como adúltero o como aquellos que les toca botar las piedras como acusadores? Dios no condena, antes Dios nos abraza en su infinita misericordia. Queridos hermanos, ya hablamos hace un momento qué podría haber llevado a esta mujer a ese pecado, no sabemos. Por eso cuando hay un borracho, ¿qué lo está llevando a tomar? Problemas, infidelidades, o un espíritu de alcoholismo, demonio que ya lo tiene atrapado. Dios nos ayude a ser misericordiosos, cariñosos, que la caricia de Dios la podamos practicar con aquel o con aquella que acepte, que reconozca y que sea humilde. Si esta mujer hubiera sido soberbia, no alcanza todo lo que alcanzó de parte de Dios: salvarle la vida y salvarle ante todo su alma. Dios te bendiga y la Virgen Santísima te ayude a ti, me ayude a mí para salir en victoria en medio del pecado. Hoy Jesús querían hoy a Jesús querían ponerlo a prueba para tener una justificación y condenarlo. Pero Dios en su infinita sabiduría actuó, y repito, defendiendo lo sagrado y defendiendo lo humano. Esto es vivir en santidad. Dios les bendiga y que esta semana de Cuaresma Dios nos ayude a vivir en santidad. Les bendigo, soy el Padre Gabriel Mora, y que la Virgen Santísima les guarde y les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.